Hola, en este segundo video tutorial pondremos a prueba la herramienta con varios ejemplos prácticos en las pestañas de valores RMS para los módulos de hundimientos, elevaciones y armónicos, y en las pestañas de magnitud y duración con los módulos de hundimientos y elevaciones. Primero, tendremos que hacer doble clic en el icono nombrado PQ para abrir la herramienta en la carpeta general de archivos. También se tendrá que abrir el Excel nombrado como parámetros de entrada de las señales, ubicado en la subcarpeta señales de entrada. Dentro de la interfaz general haremos doble clic en el botón que está debajo del subtítulo del módulo 1, hundimientos. En la parte superior entraremos en la pestaña nombrada como valores RMS e ingresaremos el dato de tensión de referencia en voltios RMS de nuestra señal de prueba respectivamente. Si no se completa este espacio, la herramienta no permitirá cargar el archivo en Excel. Presionaremos el botón Cargar archivo y seleccionaremos la señal que vamos a cargar. Cuando la herramienta lea correctamente el archivo cargado, se habilitará automáticamente el botón de Ejecutar. Si desplegamos la lista y escogemos la opción Gráfica Valores RMS, se puede observar la magnitud por unidad y duración en milisegundos, la señal ingresada incluyendo fases afectadas y umbrales. En la opción Resumen de eventos se describe la fecha, magnitud, duración, fase afectada y la clasificación de la IEEE 1159 de todos los eventos registrados en la señal de entrada. Además, se puede exportar en formato de Excel toda la información obtenida en esta tabla. Las opciones Cartas de hundimientos fase A, fase B y fase C grafican las curvas ISOSAC para las diferentes fases afectadas. Cabe aclarar, si alguna fase no registra un evento, la gráfica estará en blanco. La opción Clasificación según NRS 0482 muestra 5 zonas donde se puede clasificar los eventos según su magnitud y duración. La zona izquierda, nombrada como Conteo de hundimientos, registra la cantidad de eventos en cada fase que están en las zonas seguras o no seguras según las diferentes curvas de aceptabilidad. En nuestro caso, se incluyó la curva de aceptabilidad ITC-BEMA, la curva de aceptabilidad SEMI F47, la curva de aceptabilidad estándar para lámparas de sodio, la curva de aceptabilidad estándar para motores de inducción, la curva de aceptabilidad estándar para fuentes DC y la curva de aceptabilidad estándar para hornos microondas. En la opción Cálculo de percentiles, magnitud y duración, nos debemos situar en la zona inferior izquierda para ingresar el valor del percentil por fase a calcular. Si no se completa adecuadamente, el software generará mensajes de advertencia. Por último, la herramienta tiene la capacidad de graficar las funciones de probabilidad acumulada para magnitud y duración. En la parte inferior se destinó el botón nombrado como Reporte, asociado a un documento en PDF que resume las caracterizaciones y evaluaciones realizadas en el módulo. El archivo quedará guardado en la subcarpeta Reporte dentro del archivo general. En la pestaña de magnitud y duración se tiene la ventaja de que no es necesario completar los espacios de frecuencia de muestreo y tensión de referencia. Como primer paso, se debe cargar el archivo con los datos de la señal de entrada y presionar el botón de ejecutar cuando esté disponible. Se seguirán los mismos pasos descritos anteriormente, desplegando la lista de caracterizaciones. La opción Resumen de eventos y su exportación en Excel. Carta de hundimientos fase A, fase B y fase C.
Clasificación según NRS 048-2. Conteo de hundimientos para cada fase en las diferentes zonas según la curva de aceptabilidad ITC-BEMA. La curva de aceptabilidad CMI-F47. La curva de aceptabilidad estándar para lámparas de sodio. La curva de aceptabilidad estándar para motores de inducción. La curva de aceptabilidad estándar para fuentes DC y la curva de aceptabilidad estándar para hornos microondas. El cálculo de percentiles para magnitud y duración ingresando el valor requerido. Las gráficas de probabilidad acumulada y la generación del reporte en la carpeta destino. Para ingresar al segundo módulo, haremos doble clic en el botón que está debajo del subtítulo del módulo 2, Elevaciones. Al igual que en hundimientos, entraremos en la pestaña nombrada como Valores RMS e ingresaremos el dato de tensión de referencia en voltios RMS de nuestra señal de prueba respectivamente. Si no se completa este espacio, la herramienta no permitirá cargar el archivo en Excel. Presionaremos el botón Cargar archivo y seleccionaremos la señal que vamos a cargar. Cuando la herramienta lea correctamente el archivo cargado, se habilitará automáticamente el botón de Ejecutar. Si desplegamos la lista y escogemos la opción Valores RMS, se puede observar la magnitud de la señal de entrada en por unidad y su duración en milisegundos, incluyendo los umbrales máximos y mínimos. En la opción Resumen de eventos se describe la fecha, magnitud, duración, fase afectada y la clasificación de la IEEE 1159 de todos los eventos registrados en la señal de entrada. Además, se puede exportar en formato de Excel toda la información obtenida en esta tabla. La zona izquierda, nombrada como conteo de elevaciones, registra la cantidad de eventos en cada fase que están en las zonas seguras o no seguras. Como se puede observar, se incluyó la curva de aceptabilidad ITC-BEMA. En la opción Cálculo de percentiles, magnitud y duración, nos situaremos en la zona inferior izquierda del módulo para ingresar el valor del percentil a calcular. Si no se completa adecuadamente, el software generará mensajes de advertencia. Por último, la herramienta tiene la capacidad de graficar las funciones de probabilidad acumulada para magnitud y duración. En la parte inferior se destina el botón nombrado como Reporte, que al presionarlo generará un documento en PDF con los resultados obtenidos. En la pestaña de magnitud y duración se tiene la ventaja de que no es necesario completar los espacios de frecuencia de muestreo y tensión de referencia. Como primer paso, se debe cargar el archivo con los datos de la señal de entrada y presionar el botón de Ejecutar cuando esté disponible. Se seguirán los mismos pasos descritos anteriormente desplegando la lista de caracterizaciones. La opción Resumen de eventos y su exportación en Excel. Conteo de elevaciones para cada fase en las diferentes zonas según la curva de aceptabilidad ITC-BEMA. El cálculo de percentiles para magnitud y duración ingresando el valor requerido.
las gráficas de probabilidad acumulada y la generación del reporte en la carpeta destino. Para ingresar al cuarto módulo, haremos doble clic en el botón que está debajo del subtítulo del módulo 4, Armónicos. En la parte superior entraremos en la pestaña nombrada como Valores RMS e ingresaremos los datos de tensión de referencia en voltios RMS y la corriente del cortocircuito en amperios. Si no se completa este espacio, la herramienta no permitirá cargar el archivo en Excel. Presionaremos el botón Cargar archivo y seleccionaremos la señal que vamos a cargar. Cuando la herramienta lea correctamente el archivo cargado, se habilitará automáticamente el botón de ejecutar. Este módulo tiene dos listas desplegables asociadas a las fases y a las caracterizaciones. Todos los procesos que se realizan a continuación serán en la fase A. Cabe aclarar que para las fases B y C se deberán ejecutar los mismos pasos. Las opciones de forma de onda de tensión y forma de onda de corriente nos muestran las señales ingresadas en valores RMS a lo largo del tiempo. Antes de ingresar a la opción de espectro armónico de tensión, se debe completar el valor del percentil en la sección de distorsión armónica total. Primero observaremos una tabla de resumen que incluye el orden armónico, su valor y si cumple o no con el límite normativo establecido. Segundo, tendremos el histograma de magnitud versus orden armónico. Y tercero, el cálculo de la distorsión armónica total de tensión con su respectivo cumplimiento. Para la opción espectro armónico de corriente, se repite el proceso descrito anteriormente. La tabla resumen incluye el orden armónico, su valor y el cumplimiento del límite normativo. El histograma representa los valores en magnitud de los armónicos individuales de corriente hasta el orden 50. En la sección de evaluación se calcula la relación de corriente de cortocircuito versus corriente de carga y el cumplimiento del valor de la distorsión de demanda total. Todas las tablas resumen pueden ser exportadas en formato de Excel. La opción Distorsión armónica total de tensión representa la variación en el tiempo del THDV con su límite normativo. A su vez, la opción de Distorsión armónica y de demanda total representa la variación en el tiempo del THDI, TDD y su límite normativo. Con el botón de reporte se exporta un documento en PDF con los resultados obtenidos anteriormente.